nos diste un millón. ¿Cómo no adorar? ¿Cómo no adorar? Al que todo me lo da. ¿Cómo no adorarle a Él? ¿Cómo no llorar? ¿Cómo no llorar? Aquel que su vida para darme vida a mí. Colosenses capítulo 2. En el versículo 6 quiero iniciar y dice la escritura: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, el Cristo, andad, vivid en Él. Verso 7. Arraigaos y sobreedificaos en Él, y confirmaos en o por la fe, así como lo habéis aprendido, creciendo en ella con acciones de gracias, rebosando de gratitud, dice otra versión. Mirad que ninguno os engañe, verso 8, por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Verso 9, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Gracias, Señor Jesús. Cuando el apóstol Pablo les enseña a los colosenses, les empieza a recordar cómo recibieron al Señor. Y dice Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Por eso dice, andad o vivid en Él. Y el libro de Colosenses, en el capítulo número 1, Colosenses 1, vaya conmigo, y versículo 10, dice, para que andéis como es digno del Señor. Cuando dice andad, está diciendo vivan como es digno del Señor. Por eso dice, para que andéis como es digno del Señor. Y miren lo que dice, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero dice que seamos arraigados en el versículo 7 que estábamos leyendo de Colosenses 2, pero dice Efesios 3:17, vaya conmigo, Efesios 3:17, quiero que poner base sobre esto. Dice, ¿lo tenemos? De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigaos y cimentados en amor. Mire qué tremendo. Entonces dice que seamos arraigados y cimentados en amor. Seáis capaces de comprender, dice el verso 18, con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. 4 niveles. Amén. 4 diferentes niveles. Y dice que sobre edificados en él. Primera de Corintios 3:9. Le repito que solo estoy poniendo bases. Primera de Corintios 3:9.
Y dice la Escritura, porque nosotros, los ministros, somos colaboradores de Dios, y vosotros, el pueblo de Dios, los santos del Señor, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Un aplauso al Señor. Y dice la Escritura, que vamos a ir creciendo. Diga conmigo, crecimiento. A ver, repita conmigo, crecimiento. Efesios 2:20 dice, este es el fundamento, Efesios 2:20. Mire lo que dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y entonces vamos a ser confirmados con acciones de gracias, rebosando de gratitud, cuando nosotros sabemos que somos el edificio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mirad que ninguno os engañe. Hebreos 3:12. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 12. Y dice ahí, tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros, que en alguno de vosotros haya un corazón malo. Pero mire, ¿cuándo es que hay un corazón malo? Cuando hay incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces Dios, a través de su Santo Espíritu, le enseña al escritor de Hebreos que el corazón malo es aquel que no cree. Qué tremendo, ¿verdad? Es difícil esto. Y dice 1 Corintios 8:9. Va conmigo a 1 Corintios 8:9. Ahí dice la Escritura, mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Tenemos que tener cuidado. A ver, dígale que está a su lado, tenemos que tener cuidado. Que nuestra libertad en Cristo no vaya a afectar a un débil en la fe. Por eso tenemos que poner atención cuando vemos personas que son débiles en la fe. Nosotros no podemos, hermano, tomar la libertad que Cristo nos ha dado por causa de ese hermano o de esa hermana que es débil. Por eso tenemos que enseñar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que ver lo que en ella está escrito. Diga conmigo, amén. A ver, repita conmigo, amén. Entonces, yo miro que dice, mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos de este mundo. Y entonces dice que hay tradiciones de hombres. Celebrar el día del pastor, ¿verdad? Son tradiciones de hombres. Celebrar la Navidad, poner arbolito en Navidad, tradiciones de hombres. Amén. Comerte la rosca el 6 de enero, tradición. Ser cachureco, tradición de nuestros ancestros. No, es que mi padre, mi abuelo, mi madre, mi bisabuelo, todos somos de la religión. ¿Y al Señor qué? A ver, diga conmigo, ¿y a mí qué? Porque esa tradición invalida la palabra del Señor. Y yo no quiero que invalide nada, ninguna tradición de hombres, la palabra.
Y dice conforme a los elementos de este mundo. O sea que las tradiciones de los hombres tienen elementos mundanos. Hay que celebrarle la quinceañera. Hay que celebrarle la Sweet 16 porque ya habla inglés. Y nos ponemos, hermano, en una situación difícil. Pero miren lo que dice Gálatas 4:3. Dice el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 3. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales de este mundo. Cuando uno es niño, en nada se difiere de, hermano, del esclavo. En nada. Porque el niño es niño y hay que enseñarlo. Pero dice el verso 4, pero cuando vino la plenitud, diga conmigo plenitud. A ver, repita conmigo, plenitud. O cuando vino el cumplimiento, porque eso quiere decir plenitud. El cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces Dios, hermano, nos adoptó porque creímos en Él. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. Fue una adopción. Y Colosenses 2:20, vaya conmigo, todavía estamos poniendo fundamento. Colosenses 2:20 dice: si habéis muerto con Cristo, mire, diga conmigo, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivieras en el mundo os sometéis a preceptos como no manipules, ni gustes, ni toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer por el uso o con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Verso 23. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana. Hello. Es por mi culpa, pastor, por mi culpa. Por mi grandísima culpa. Yo, pecador, me confieso a Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Usted sabe, ¿ah? Y ahí estábamos en esa religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Mire qué tremendo es esto, hermano. Gálatas y Colosenses, y no según Cristo, dice Efesios 5:6. De aquí usted puede sacar un montón de enseñanzas. Efesios capítulo, diga conmigo, Efesios 5:6. Mire lo que dice: que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es que este rollo no es solamente, hermano, leer la palabra, escudriñar la palabra, no es solamente ir a la iglesia. Este asunto es de poner por obra lo que escuchas. Esto no es solamente aquí voy a oír, ya soy listo, ya oí mucho. No, porque si has oído y no has puesto por obra lo que has oído, ¿qué se me hace que no estás listo? Amén. Por eso es importante la palabra del Señor. Y entonces dice Primera de Timoteo 6:20. Diga conmigo, Primera de Timoteo 6:20. Mire lo que dice.
Oh, Timoteo. Ponga su nombre ahí. Oh, Rafa. Guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de los que falsamente se llama ciencia. Hermano. Erudición, dice otra versión, o sabiduría, de lo que le llaman ciencia. Usted sabe que hay diferentes clases de sabiduría. La sabiduría terrenal, la sabiduría animal, la sabiduría de hombres y la sabiduría de lo alto. Y usted y yo tenemos la de arriba, porque nuestra sabiduría es nuestro Señor Jesucristo. Un aplauso al Señor. Gloria a su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Colosenses, y solamente estoy poniendo base porque quiero hablar con usted después. Colosenses 2:23 dice: tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana. Este fue el que leímos. ¿Sí? Bueno. Entonces, es importante leerlo otra vez. Yo no me canso de repetiros las mismas cosas. Para vosotros es de mucho favor. Amén. Y entonces dice: tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana. Diga religión arbitraria o autocreada. O sea que los hombres han creado la religión, no Dios. Amén. En la humillación de sí mismo, diga conmigo, en la humildad y en el trato severo del cuerpo. Latigazos, ¿verdad? Están latigándose por pecadores. ¿Usted nunca se ha golpeado, hermano? Escuchaba a un pastor predicar mientras yo estaba en el gimnasio este día. Y el pastor, no quiero decir de dónde es, pero es de la bandera de 3 colores. Y, y vive pegado a Guatemala. Ahí está la iglesia. Y entonces él lo escuchaba, hermano. Y dice que cuando él, antes de convertirse, un amigo llegó y le dijo: ¿te acuerdas de mí? Y él dijo: no me acuerdo de ti. Él salió corriendo, dice, y se estrelló con la pared. Y cayó al suelo y empezó a brotar sangre de su nariz. Y entonces al ver eso, él dijo: ¿qué hice? Entonces fue, lo levantó, lo abrazó. Él andaba con una ropa blanca. Y de repente, hermano, estaba todo lleno de sangre él. Imagínense. Y él no se había convertido todavía, pero Dios ya estaba trabajando en su corazón. Toda la familia era convertida. Solo él faltaba. Y no quería nada con Dios. De repente llega un amigo de él y le dice: fulano de tal, no salgas. Si alguien te toca la puerta, no salgas. Y le dice: ¿por qué? Le dice: porque la policía te anda buscando. El amigo que entró a saludarte, que tú no lo reconociste, ese amigo acaba de matar a una persona. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Es que encontraron sangre de él en la persona asesinada. Y le preguntaron si él solo había cometido el delito. Y él dijo que no, que tú también estabas con él. Y ahora lleno de sangre. Imagínense, Dios trabaja en cosas misteriosas que muchas veces ni comprendemos. Y entonces este hombre se le fue la borrachera, hermano, y empezó a llorar, como lloran los hombres, dice, ¿verdad? En lo encerrado de aquel lugar, de su casa. Llega su madre, llega su hermano mayor,
Y le dice, mira cómo estás con el traje blanco. ¿Cómo lo hiciste? Espérate que regresemos de la iglesia. Te voy a dar una buena. 21 años y la mamá todavía le daban buenas. ¿Verdad? Entonces dice que empezó a orar y a orar. No a orar porque no sabía orar. Pero empezó a llorar. Orar, llorar. Lo mismo, ¿verdad? Jeremías, como Jeremías. Y empezó a llorar. Y dice que a las 5 horas regresaron del culto. Y le dijo la mamá, ¿estás bien? Y le dijo, sí estoy bien, mamá. Así son las madres, ¿verdad? Ya que saben que está bien, ahora te va a caer por lo que hiciste. Primero quería saber si estabas bien. Ahora viene el castigo. Amén. De repente entra su hermano mayor, que por cierto es pastor también, y le dice, mira mi hermano, le dice, tú necesitas a Cristo. Dice, no lo podía creer. Mi hermano tiene un carácter, pero es enojón. Y hoy esperaba la ganchada en la cara. Y me habló de Cristo y de que esa tarde iban a hacer otro culto y que lo invitaban a él. Imagínense, hermano. En ese culto se convirtió a Cristo. Ahora está pastoreando en esa ciudad. Donde, hermano, usted sabe que ahí está, hay peligro. Él tiene, su congregación son 90% indígenas, 10% hispanos. Y todo el país es hispano. Se llama, no le digo porque si no, va a saber quién es. Llega una mujer y le dice, pastor, ya está pastoreando. Necesito que vaya conmigo a tal ciudad, a 15 minutos manejando. Pero esa ciudad, ahí han matado 7 pastores. O sea que ahí no permiten que entre ningún predicador, hermano. Y él dijo, no, dice, perdóname a la mujer indígena, perdóname, pero a mí el Señor no me ha enviado ahí. Y el anciano es su traductor. Y entonces le dice la mujer, mi hijo 15 días de no levantarse, de no comer, se está muriendo, los doctores no saben qué es lo que tiene. Entonces yo vengo contigo, le dijo, porque sé que aquí han habido sanidades. Así es que por favor ven conmigo. No, le dijo, vamos a hacer algo. El Señor no me ha mandado ahí a orar por tu hijo, le dijo, pero vamos a hacer algo. Así como Pablo hizo con los paños, voy a orar por un paño. ¿Tienes un paño? No, pastor, no tengo. Bueno, espérate. Se buscó y tampoco él tenía. Y le dijo, no tengo, le dijo, pero voy a orar por tus manos. Y la indígena puso así las manos, las 2 manos. Oró por ella. Y le dijo, te voy a dar la unción fresca de la sanidad. La recibió y le dijo exactamente lo que tenía que hacer cuando llegara a su casa. Vas a poner tus 2 manos sobre tu niño y éste sanará. Entonces, cuando ella sale de ahí, sale así. Y se va a pie porque no podía montarse en el autobús porque tenía que meterse la mano al bolsillo para sacar para el autobús. No podía agarrar la manecilla para subir al autobús. Decidió irse así con sus manos así. Hasta llegar después, porque 15 minutos manejando, pero a pie son 1 hora 15. Llegó y la quisieron saludar y ella dijo, no puedo, no me toquen. Llegó con su hijo y le dijo, fulanito de tal, traigo la sanidad divina conmigo. Y pone las manos en el nombre de Jesús, tal como el pastor le había dicho. Levántate. Y el niño, después de 15 años de estar enfermo y de no comer nada, se levanta y le dice, mami, tengo hambre. Sano, hermano. Diga conmigo, esa fe es la que mueve montañas.
Esa es la fe que da los milagros. Esa indita, hermano, pero regresó nuevamente y le dijo: pastor, quiero que ahora sí vayas a predicar allá a mi casa. Le dijo: no, ahí no voy, le dijo. Ahí el Señor no me ha dicho que vaya. Y se puso, le dijo: déjame orar, le dijo: voy a orar. Oró y luego como no había contestación, dice: ya sabía que Dios no quiere que yo vaya ahí. Y dice que dijo: le voy a hablar a mi hermano mayor, que es el pastor. Le voy a hablar a él. Y si él me dice que vaya, y yo sé que no me va a decir porque soy su hermano menor, y él no va a querer que yo me exponga para un asesinato pastoral. Así es que, pero le voy a hablar. Y lo contacta. Y le dice: esto y esto está pasando, quieren que vaya a predicar a la ciudad. ¿Te acuerdas que hasta una película hicieron? ¿Cuánta sangre ha sido derramada allá de los siervos de Dios? Ahí quieren que vaya. ¿Tú qué dices? Dice que se quedó en silencio su hermano mayor. Y le dijo: vas a necesitar una comitiva de intercesores. Le dijo: ¿cómo? ¿Qué no ves que es el lugar donde la película dice que han matado 7 pastores? Hollywood ya la sacó y me estás diciendo que tengo que ir ahí. Le dijo: si el Señor te está llamando a ese lugar, a ti te dijo, no me ha dicho, pero con solo oírte, sé que Dios te quiere plantando una iglesia ahí. Hermano, dice que ahí se formó el grupo de intercesores de la iglesia de él. Dice que llegó y dijo, usted sabe que el indígena es su anciano. Llegó y le dijo: me vas a traducir, le dijo. Y le dijo: está bien, le dijo. Y entonces el Señor le habló y le dijo: les vas a hablar del infierno. Y entonces se lo quedó viendo y agarró la Biblia, ¿verdad? Y empezó a hablarles del infierno. Hermano, que si ellos no aceptan a Cristo, se van a ir al infierno. Que si ellos no viven una vida, hermano, digna de aquel que los salvó, se van a ir al infierno. Y empezó a hablar así. Y cuando él hablaba, el anciano, hermano, se quedaba callado y le decía: imagínense, con el récord de que han matado un montón de gente. Y todos los indígenas se le quedaban viendo, como queriendo decir: este va a ser el próximo. Y allá se oían los machetes, hermano, que ya estaban afilándolos en las piedras de afuera. Y dijo: traduce. Y le decía el anciano, le decía: no. ¿Para qué le cuento? Ahora el anciano es el pastor de ese lugar. Un aplauso al Señor. Cuando Dios quiere obrar, Dios lo va a hacer. Por eso nos quita todos los temores. Los temores no son de Dios. Todos los miedos nos los quita el Señor. No, pastor, es que yo vivo en un lugar, pero mire, peligroso. No te preocupes, porque si Él te puso ahí, es para que alumbres esas tinieblas de ese lugar. Empieza a hablar, empieza a testificar de Cristo. Amén. Hermano, sea agradecido con Dios. Ahora, solo quiero darle otra lectura. Levíticos 22-29. Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias al Señor, de vuestra voluntad lo sacrificaréis. Pero miren lo que dice: y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias al Señor, de vuestra voluntad lo sacrificaréis. Vaya conmigo a Levítico 7:2, por favor. Levítico 7:2. En el lugar donde desgüellan el holocausto, han de degollar la ofrenda por la culpa, y él rociará
¿Sí está conmigo? Su sangre sobre el altar por todos los lados. Mire qué tremendo. Esta es la ofrenda de gratitud por los pecados. El pueblo tenía que matar animales diariamente. Y dice el verso que sigue de Levíticos 22, el verso 30. En el mismo día se comerá. No dejaréis de él para otro día. Por favor, escuche esto. Dice que la ofrenda de los animales que mataban se tenía que comer y no, ahí no había tales de decir, es que yo estoy a dieta. O sea, lo que está diciendo es que la ofrenda grata de su palabra, del cordero, se tiene que comer. Y se tiene que comer completita. Cuando usted se expone a la palabra de Dios y se come esa palabra, hermano, dice que no la deje para otro día, cómasela, porque dice, yo soy el Señor. Entonces el Señor quiere que nos alimentemos de la ofrenda grata que es su palabra, que es Cristo. Y dice el verso 31, guardad pues mis mandamientos y ponedlos por obra. Vaya conmigo a Levíticos 19:37, por favor. Levíticos 19:37. Le repito, solo estoy poniendo bases. Así pues, observaréis todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y, ¿qué dice? Los cumpliréis. Yo soy el Señor. Mire qué tremendo, hermano. Números 15:40, por si acaso usted quiere otro testigo. Números 15:40 dice, oiga esto, para que os acordéis de cumplir mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. En otras palabras, cuando tú pones por obra la palabra es cuando te vuelves santo. Hemos sido llamados a ser santos y estamos en el proceso, pero para llegar a esa santidad, Él requiere que yo cumpla con su palabra y sus mandamientos. Ahí dice, para que os acordéis de cumplir todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Entonces, si yo quiero ser santo a mi Señor, yo tengo que cumplir con la palabra que yo estoy expuesto, que me están dando. Deuteronomios 4:40, ya para entrar en otro pasaje. Deuteronomios 4:40, oiga esto. Dice, así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos, que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Pastor, es que yo me quiero ir de acá porque dicen que están agarrando a los ilegales. Hey, si el Señor te trajo aquí, es para que no regreses atrás. Es porque Él te quiere acá. Amén. Pero dice ahí que si yo guardo los estatutos del Señor y los mandamientos del Señor que Él me está ordenando que yo guarde, me va a ir bien a mí y le va a ir bien a mis hijos después de mí. Entonces, mire, pastor, estos chamacos se me están perdiendo. ¿Qué se me hace que el termómetro? Nosotros como pastores ya sabemos, no estás guardando la palabra, mucho menos cumpliendo la palabra. Y por eso es que el enemigo aportía, hermano, el vallado y entra la serpiente. Y no solo entró, hermano, la serpiente a herir a Job, sino que hirió a todos sus hijos y se los llevó. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el padre y la madre tienen que estar oyendo la palabra, poniéndola por obra
estatutos y mandamientos que Él te ordena hoy, este día, a fin de que te vaya bien a ti. Y dice, y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Entonces quiere decir que para que yo no tenga enfermedades, tengo que cumplir con la palabra. Tengo que hacer y ponerla por obra. Yo no puedo solamente ser oidor olvidadizo, sino que yo tengo que ser hacedor de la palabra. Amén. Uno más y ya le entramos al consejo. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Juan 14:3 dice, y si me fuere y os aparejaré el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Efesios, según nos escogió en él, Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, diga conmigo, seamos santos y sin mancha delante de él en amor. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvo por la fe, sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, y de la manera que está establecido a los hombres, que mueran una vez y después el juicio. Mire qué tremendo, hermano. Aquí sí vamos a ver otro verso. Primera de Juan 4:17. Y le entramos al consejo. Primera de Juan, ¿cuánto le dije? 4:17. Oiga lo que dice. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Entonces, ¿cómo yo voy a tener confianza de que en el juicio yo voy a pasar tranquilo? No me van I'm not gonna flank it, o no me van a aplazar. Miren lo que dice el contexto. Verso 16. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor de Dios que tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Entonces quiere decir que este asunto es de amar. De amar a mi hermano. No es que usted no lo conoce. Ama a tu esposa. No, usted no. Al verla venir creía yo que la amé, pero ya al vivir con ella como que se me ve el amor. Y lo mismo estará diciendo ella de ti. Pero la palabra de Dios dice que el amor, hermano, tiene que crecer en nosotros. Y por eso dice la Escritura que si nosotros hemos llegado a conocer y creído en el amor que Dios tiene para nosotros, Dios es amor. Y dice, y Él permanece en amor, y el que permanece en Dios y Dios permanece en Él, es aquel que permanece amando y no criticando, ni hablando de nadie, ni del vecino. Y entonces dice que en esto se perfecciona el amor en nosotros. Bueno, ahora sí, vamos a darle al consejo. Ya no va a leer más Biblia. Yo creo que ya los bombardeé con palabra, ¿verdad? Es que eso le pasa por no leer la Biblia. Miren lo que el consejo, aquí viene el consejo. Una persona agradecida reconoce a Dios como la fuente de toda provisión y de toda bendición. Una persona agradecida. De hecho, un corazón agradecido caracteriza a una persona piadosa, pues da a conocer al que habita en su interior.
Incluso en el Antiguo Testamento el Señor deseaba gratitud de su pueblo y no tenían la Biblia. O sea, no tenían los 66 libros, solo tenían 5. Pero utilizaba un sistema sacrificial de culto para enseñarles que Él era el santo y soberano Dios. Y fue así como ellos aprendieron a expresar gratitud al entregarle sus ofrendas al Señor. Entonces, el pecado de la ingratitud, diga conmigo, gratitud. La ingratitud es un pecado. En realidad ese pecado comenzó en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva decidieron lo que Dios les había dado, que no era suficiente. Hello. Estamos bendecidos. El Señor nos da la provisión y todavía decimos, ay, es que yo quiero más. Y ese ya no es el espíritu del hombre, esa es el alma del hombre, que nunca la sacias con nada. Te bendice y te está dando buen trabajo y te está dando dinero y no tienes necesidad de nada. Ay, no, pero es que yo quiero más. Por eso, hermano, yo siempre he dicho, tú tienes la mujer que tú hiciste. Si le diste por su lado todo el tiempo, no se va a acabar eso, hermano. Hay que ponerle freno. Tú tienes el marido que tú, hermana, quisiste tener. Solo por su lado, solo por su lado, solo por su lado. Y aquel ya no cree que eres la esposa, sino que cree que eres la esclava. Terrible. ¿Dónde está mi lunch? ¿Dónde está mi ropa? Pues a mí no me gusta esto. Esto no está planchado. ¡Plah! La arrugan otra vez, hermano. ¿Qué crees que yo soy el único que trabaja aquí? Y entonces cuidar a todos los chamacos que me pegaste y cuidar de la casa y tener tu comida y lavar la ropa, ¿eso no es trabajo? Tremendo, ¿verdad? Y entonces tenemos que saber que nosotros fuimos las que, mujeres, ustedes se metieron en ese rollo. Por eso Pablo aconseja a los solteros, les conviene quedarse como yo, dice Pablo. Porque no sabes quién te va a tocar. Bueno, si Dios te la da o Dios te lo da, es otro rollo. Ahí viene la bendición. Ahí viene la bendición. Amén. Y van a haber problemas, pero nada que no se pueda solucionar. Pero cuando tú escogiste, Señor, esa mujer que tú me diste, tú la escogiste, yo no te la di. Ese marido que tú me diste, no te lo di, tú lo agarraste. Dijiste antes de que me deje el tren. Aleluya. Mejor que se vaya el tren, hermana. Tranquila. ¿Sí o no? Entonces, hermano, ahí en el huerto del Edén, fíjese que el Señor había creado un ambiente perfecto con abundantes frutos para que comieran de todos los árboles, excepto de uno. Diga conmigo, era del Señor. Ese era para él. Sin embargo, no estaban satisfechos. Y por eso desobedecieron a Dios. ¿Sabe que cuando hay insatisfacción es cuando se desobedece al Señor? Por si usted no sabía. No, es que ya me cansé de ser chalán. No, si eres siervo de Dios, no eres chalán. Eres siervo del Señor. No, pero aquí me quieren tener y que tengo que atender al pastor y la mujer tengo que atender a la pastora y luego no tienes que hacer nada. Si no quieres, siéntate.
Nadie tiene que. Este es un privilegiazo ser siervo de Dios. Y aquí tenemos muchos siervos del Señor. Pero por eso, si estás, hermano, insatisfecho, es que el pastor ya me debería de tener predicando la palabra en el púlpito. No sabe quién soy yo. Ya con solo eso, ya sé yo que bajo otros 5 años sentado. Esa es la verdad, hermano. ¿Verdad? Un día me atreví a decirle a mi apóstol, llegaba yo del Salvador, hermano, y llegué, hermano, a reportarme. Le dije, Padre, lo que usted necesite, aquí estoy yo. Y pues yo creí que estaba haciendo algo bueno. ¿Sabe lo que me costó haber llegado a decirle eso? 7 años sentado, después de haber sido el anciano de la iglesia, después de haber estado ahí con él, a la par de él. Hermano, mi jefe, cuando le pregunté, me dijo, ¿se acuerda cuando regresó de El Salvador? Le dije, sí, me acuerdo. Usted me dijo que ahí estaba usted dispuesto para predicar la palabra, para enseñar la palabra. Y yo dije, este de plano que no está ready, no está listo. Así es que lo que yo consideré, me dijo, era que se sentara 7 años escuchando nuevamente. Porque por irse, por una calentada de cabeza que le dieron, se fue cuando estaba en una posición alta. Pero ahora que regresa y me dice eso, ya estuvo que, por eso lo tuve 7 años sentado. Hermano, no crea que estar 7 años sentado ya sabiendo predicar, sabiendo que uno, hermano, ya puede volar, que ya tiene alas. No es fácil. Pero mi jefe, por eso me gusta como él es. Mi hermano, no le vaya a hacer nada a mi jefe y a decirle de que usted está listo, porque ya estuvo que se atrasó otros 7 años. Él tiene que verlo y tiene que ver sus frutos para poderlo usar. Aleluya. De la misma manera, cada vez que despreciamos lo que el Señor nos ha dado, o queremos algo que está fuera de su voluntad, la voluntad del Señor, también demostramos ingratitud. Estamos bien y de repente, no, que quiero aquí, quiero allá, quiero por ahí, quiero. Pero si estás aprendiendo, cuando estás aprendiendo, hermano, ¿has visto a un niño de 3er grado que le diga a la maestra, ya me voy porque usted no me da el bachillerato? Usted no me da el diploma de la prepa. ¿Has visto eso? La maestra le va a decir, oh chamaco, déjame llamar a tus padres porque ahora sí le voy a decir cómo te estás portando. ¿Usted ha visto eso? Hermano, hay un tiempo y una sazón para todas las cosas. Y para predicar la palabra hay un tiempo. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Y entonces, hermano, demostramos ingratitud. Pero cuando tenemos una gratitud sobreabundante, el agradecimiento comienza cuando conocemos que solo Cristo es el responsable de nuestra salvación. Un aplauso fuerte al Señor. Solo Él es el que responde por eso. Un día me dijo mi madrecita, que ya está en la presencia de mi Señor. Ya la había regañado el Señor por lo que dijo. Me dijo un día, ¿qué no sabes que yo te salvé, hermano? Porque sí es cierto, el Señor la usó para traerme a los caminos del Señor. Pues la usó de rodillas, 6 años de rodillas. Imaginen lo que le costé yo al Señor y a mi jefa, ¿verdad? 6 años llorando, intercediendo para que nos convirtiéramos los 3 hermanos. Hermano, yo me convertí, pero de una vez, hermano. Arranqué. Cuando llego a El Salvador, hermano, planto la iglesia, empieza la iglesia y ella me dice, tú eres un fanático del evangelio. ¿Qué? Si a usted Jesucristo le dice eso, ¿cómo se sentiría?
Pero gracias a Dios que mi madre no fue la que me salvó, sino fue el Señor. Amén. Si no me hubiera rajado en ese mismo instante. Porque hay gente que cree que ellos salvaron a la gente. No, hermano, el único que salva es Jesús. Amén. Entonces el agradecimiento va a comenzar cuando reconocemos que solamente Él es el responsable de nuestra salvación. Nos escogió a cada uno antes de la fundación del mundo. Por eso le di un montón de pasajes, hermano. Y nos dio el don de la fe para que pudiéramos creer en Él. Mire que hasta nos dio fe para creer. Un aplauso al Señor fuerte. Por esa razón, desde el momento en que lo aceptamos como nuestro Salvador, comienza a desarrollar en nosotros las cualidades que producen corazones agradecidos. Y entonces, hermano, el apóstol nos enseña que debemos estar agradecidos. Por eso le leí el pasaje primario de Colosenses 2 del 6 al 9. Y mire, hermano, y dice Pablo que hemos sido sellados. En el momento en que confiamos en Jesús, fuimos sellados y nos dio la oportunidad de llegar a ser hijos de Dios. Y ahora sí ya podemos caminar con Él. ¿Cuántos dicen amén? Y como creyentes estamos en una relación personal con Jesús y crecemos hasta llegar a ser semejantes a Él. O sea que el crecimiento no es, ya puedo, ya, hoy sí ya puedo disparar y puedo hacer esto y puedo hacer lo otro. Y el Señor dice, espérate, que apenas vas por el first level, primer nivel. No te vayas a ir a meter. No, que yo ya quiero ser pastor. No es del que quiere, mijito. No, pero yo he corrido en este evangelio. ¿Cuánto tiempo? No, que yo ya llevo 4 años, 3 años. De veras. Si a los 3 añitos todavía sigues mojando los pampers, te haces del 1, del 2. No, pero es que yo ya estoy listo. Perdóname, no es cierto. Entonces, dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos un fundamento sólido en Jesús. Estamos firmemente, dice Pablo, arraigados como los árboles con raíces fuertes que nos mantienen de pie durante las tormentas de la vida. Mire, mi amado hermano, fíjense que estas raíces que usted tiene, que están creciendo porque usted es un arbolito que se llama plantillo del Señor, que va a llegar un día a ser un árbol de justicia. Esas raíces se nutren de la palabra de Dios, por lo que no seremos movidos ante la adversidad. Somos edificados en Cristo, y si nos mantenemos ahí sirviendo en cualquier privilegio, Él nos estará, hermano, dando la savia, dando el, ¿cómo se dice? Para que crezcan las plantas. Se le tiene que echar abono, ¿verdad? El abono es la palabra. El abono es el agua. Porque el agüita se llama alabanza. Se llama adoración. Y usted cuando está aquí y está alabando y está adorando. Yo por eso me meto con Dios, hermano. Sí, hermano, de veras yo me meto con Dios. Porque yo sé que yo necesito agua para beber de su río. Y necesito ser enseñado. Usted sabe que apenas estoy, hermano, dando mis primeros pasitos. Pero Él me quiere llevar a lugares altos. Pero si a mí se me sube el ego, no, pues es que nadie predica como yo. ¿Qué, hermano? Ni Pablo se ha levantado como yo. Hay gente que es terrible, hermano. Entonces esas raíces crecerán y se nutrirán con la palabra de Dios. Entonces la salvación es el fundamento de la vida cristiana, pero tenemos la responsabilidad de edificar nuestra vida
sobre ese fundamento que es Cristo. Ahora, mediante la lectura de la palabra de Dios y el aplicar sus verdades, que nuestro diario vivir, hermano, sea un diario vivir cumpliendo con lo que la palabra nos está enseñando, hermano, podemos ser establecidos en nuestra fe. ¿Cuánta gente hay que ore por mí? Y a la semana siguiente, ore por mí otra vez. Pastor, quiero que usted ore por mí otra vez. Te le pone en la cabeza, hermano. ¿Y por qué quieres que oremos ahora? Por lo mismo, pastor. Eso quiere decir que la fe no está madura. A cada rato quiere que oren por él o por ella. ¿Por qué? Por lo mismo. Y entonces dice la escritura, te sea hecho como has creído. Entonces el Señor nos enseñó de que el milagro va a ocurrir cuando mi fe esté madura. Y mi fe se madura por la palabra, por la enseñanza, por la instrucción de la palabra revelada por el Espíritu. Fíjese qué cosas, ¿verdad? Y entonces, hermano, cuando nosotros entonces, porque mire, hermano, en el mundo existe un titipuchal de religiones y creencias falsas. Podemos estar cimentados en la verdad de nuestra fe y así ser capaces de conocer el engaño. Porque, hermano, a Timoteo Pablo le dijo, y Timoteo ya estaba pastoreando Éfeso. Y Pablo le dijo, mira Timoteo, porque Timoteo llegaba a ministrarse con Pablo. Y Pablo le dijo, mira, lo que has oído de mí, eso enseña. No, pero es que Dios me dijo y que Dios me dio esta otra cosa y que es que Dios. ¿De veras? Ahí está en la Biblia, escrito está. Lo que has aprendido de mí, eso enseña a Timoteo. Y búscate hombres fieles e idóneos que sepan enseñar a otros y que sean idóneos a la enseñanza que yo les he dado, Timoteo. Y entonces Timoteo dijo, sí, es que yo creo que es el diablo, apóstol Pablo, porque muchas veces me siento así como que los hermanos quieren que yo les dé por su lado. No son los hermanos, Timoteo. Es más, no es ni el diablo. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Diga conmigo la enseñanza que yo te he dado, Timoteo. Híjole, hermano. Sé que este asunto no es, no, que a mí ya me cayó la revelación, como me dijo un hermano, ex diácono. Me dijo, le invité a predicar, porque yo iba a ir a hacer algo. Y entonces, hermano, le dije, mira, ya le iba a decir el nombre, pero no puedo decirlo. Le dije su nombre y le dijo, mira, te voy a encargar el día martes. Te voy a dar el bosquejo, te voy a dar todo. Tú no único que tienes que seguir lo que has oído de mí, lo que yo te estoy dejando. No vayas a tratar de meter cosas tuyas. Pues cuando llegué yo, hermano, el día miércoles, llegó el viernes. Y el viernes día de culto. Y entonces estaba parado él. Ya no estaba sentado, sino que parado. Y me dijo, pastor, me dice, tiene que tener cuidado. Y digo, ¿por qué, hijo? Porque mire, me dice, ya me salieron alas. Ya puedo volar, me dijo. Ah, ¿de veras, hijo? Entonces, vamos a escuchar lo que dijiste el martes. Hermano, le había hecho una sola ensalada de lo que yo le había dado. La enseñanza que yo le había dado la había convertido, hermano, en una chef salad. Ahí tenía bacon, tenía jamón, tenía tomates, tenía cucumbers, tenía lechuga, tenía kale, de todo tenía. Y le dije, pero ¿cuál es el centro del mensaje, hijo? Ay, es que yo dije, lo que el pastor me dio, yo tengo para dar. Ah, bueno, le dije yo, así está la cosa. Esa fue la primera vez que predicó y la última. Hermano, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque tenemos que reconocer el engaño. Porque
si tú no aprendes a escuchar y a ser instruido y a sentarte hasta que estés listo, vas a ser engañado. Y el que más te va a echar porras es el diablo. Sí, tú ya puedes. ¿Cómo es posible que este pastor? No, hombre, si tú, híjole, man, estás mejor que el apóstol Pablo. ¿Cuáles son las razones que me hacen sentir gratitud? Aunque tengamos motivos para estar agradecidos, como por ejemplo la familia y la buena salud, no debemos pasar por alto las bendiciones espirituales que obtenemos por medio de Jesucristo. Por ejemplo, yo puse unas cosas aquí. Fuimos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. Somos templos del Espíritu Santo, quien nos guía y nos permite hacer la voluntad del Padre. Le estoy dando razones para sentir gratitud. Estamos eternamente seguros y nadie puede arrebatarnos lo que Dios nos ha dado. Hemos recibido los dones del Espíritu para ayudarnos a lograr lo que Dios nos llama a hacer. Podemos disfrutar de una relación con el Señor, la cual es más satisfactoria que cualquier vínculo humano. ¿Qué le estoy diciendo? Que no hay ningún amigo en esta tierra que se compare a la amistad con Dios. Jamás. Jamás. Hermano, tenemos la paz del Señor en nuestro corazón. Somos amados incondicionalmente por Dios a pesar de nuestros errores. Disfrutamos de la presencia del Señor sin importar dónde estemos. Usted puede estar, hermano, de vacaciones y ahí el Señor se va a manifestar con usted. Eso es si usted anda bien, ¿verdad? Pero si usted dice, no, si ando de vacaciones, hermano, y llegan 2, 3, 4 días antes que la vacación se termine y luego le dice uno, hijo, ¿cuándo viniste? Llegué el lunes pasado. ¿Y por qué no viniste a la iglesia? Es que estoy de vacaciones, pastor. Es que es tremendo, hermano. Y entonces disfrutamos de su protección, podemos confiar en que seremos resucitados, tenemos un hogar en el cielo donde iremos a morar un día, tenemos la Biblia para guiar nuestra vida en este mundo, evidencia de un corazón agradecido. Podemos evaluar nuestra relación con el Señor al medir nuestra gratitud. Si usted no está agradecido con Dios, ¿qué se me hace que ahí hay un problema? Es por eso que el apóstol Pablo usó la palabra sobreabunda, hermano, para describir cuán grande debe ser nuestra gratitud a Dios. Tiene que ser sobreabundante la gratitud. Las personas de corazón agradecido se caracterizan por lo siguiente: tienen una actitud positiva. Tener una actitud positiva es una característica de un corazón agradecido. El agradecimiento nos mantiene enfocados en lo que Dios hace en nuestras vidas. Nos hace estar conscientes de la presencia de Dios. Cuando reconocemos que el Señor está dispuesto a ayudarnos en cada dificultad y problema que enfrentemos, podemos sentir su presencia y tener un espíritu humilde. Reconocemos al Señor como la fuente de todo lo bueno y admitimos que no merecemos lo que se nos ha dado. No, sí, yo porque usted sabe, soy pastor. Y por eso la gente, cuando tiene un pastor orgulloso y altivo, dice, así como el sacerdote, así es el pueblo. Así dice la Escritura. Pero yo tengo que tener tranquilidad. Diga conmigo, tranquilidad. Cuando ponemos nuestra confianza en Cristo y observamos lo que ha hecho en nuestras vidas, tenemos paz. Ser amable con todos. Esa es la gratitud. Nos hace sensibles a las necesidades de los que nos rodean y a las necesidades del pueblo. Y aumenta nuestro deseo de ayudar.
Mire, mi hermano, ¿usted quisiera servir al Señor? No, pastor, búsquese a otro. Ya uno sabe, ya mejor ni decir nada. Ser generoso, eso es ser amable. Ser generoso cuando reconocemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, buscamos la manera de bendecir su obra y de bendecir a los demás. Ser desprendido. Si estamos agradecidos, estaremos dispuestos a compartir con alegría lo que tenemos. Nos volvemos expresivos. Al ver lo que Dios hace en nuestras vidas, nos sentimos motivados a evangelizar a otros y animarlos a confiar en Dios. Yo sé cuando no hay agradecimiento en un pueblo que no quiere ni salir a la esquina, hermano, a dar tratados. Pero cuando usted está agradecido de lo que Dios ha hecho, usted quiere, hermano, compartir con los demás. Hacerle, hermano, ser expresivo. Ser cordial. Las personas agradecidas son bondadosas y amables con los demás. Cuando yo sé que usted es agradecido, es cuando usted es bien amable con su hermano, amable con todos, amén, bondadoso, tener un entusiasmo contagioso, una actitud agradecida, muestra el carácter de Jesús en nuestras vidas, lo cual es atractivo para los que nos rodean. Qué lindo es cuando la persona tiene un testimonio, pero súper, hermano, que no se enoja por nada, que es tranquilo, que es entusiasta. El entusiasmo se contagia a la gente con el entusiasmo. Amén. Acuérdese cuando iba a ver las Chivas Rayadas. ¡Gol! Hermano. Y de repente se acordaba de que el equipo suyo era la América. Pero como le gustó el gol, hasta se cambió de bando. ¿Cuántas personas hasta aplauden en los teatros, en los cines? Hermano, hasta se paran de pie, se ponen de pie y aplaudir, no paran de aplaudir. Entonces el entusiasmo contagioso en Cristo es una actitud agradecida y muestra el carácter de Jesús en su vida, la cual es atractiva para los que la rodean. Estar motivados. El agradecimiento nos impulsa a dar, a compartir, a servir. Tener un espíritu de servicio. Queremos servir a Cristo mediante nuestro servicio a otros. Tener un nivel alto de fe, hermano. Por eso es que es importante esto. Porque ya le di todos los pasajes. Usted solo búsquelos cuando se vaya a YouTube o a Facebook a ver esto de regreso, hermano. Tener un nivel alto de fe, al ver a Dios trabajando en nuestras vidas, crece nuestra confianza en Él. Ser fructífero, en lugar de enfocarnos en nosotros mismos, desearemos ser usados por nuestro Padre Celestial para lograr sus propósitos en nuestra vida. Estar gozosos. La gratitud produce gozo profundo y duradero por lo que Dios hace por nosotros, incluso en medio de las dificultades. Entonces, la gratitud es una elección. Estar agradecido. No es parte de nuestro diario vivir. Si no es parte, a ver, dígale que está a su lado, si no es parte de tu diario vivir, debemos de tomar la decisión de cambiar esa actitud. Mi esposa siempre le dice a los demás, cuando le digo, hay una canción que me gusta mucho, y es viejísima. Hermano, esa canción salió 60 años antes de que yo me convirtiera. Agradecimiento. Amén. Mientras reconozco y acepto las bendiciones que Dios me da y le pido que nos dé un corazón agradecido, Él comenzará a transformar nuestras vidas. Hasta que yo no reconozca que yo tengo que ser agradecido con Él, no empieza a trabajar conmigo. Es al vivir en Cristo
que sus características de amor, bondad y generosidad sobreabundarán en nuestra vida con gratitud. Amén y amén. Por eso, mire hermano, yo tengo que decirle al Señor: Señor, te agradezco. Todas las noches, hermano, todo el tiempo que yo me postro delante del Señor, le digo: te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por Jesucristo, por tu Santo Espíritu. Te doy gracias, Señor, por mi salvación. Te doy gracias, hermano, agradecido. ¿Y sabes lo que Dios hace? Empieza a trabajar contigo. Y dice: este de plano, yo tengo que trabajar con él, ¿verdad? Pero cuando llegas: Señor, no me diste por mi lado, hermano. ¿Acaso no dice la Biblia que no sabemos cómo orar? Pero después de hoy, usted va a saber que al Señor le gusta que seamos agradecidos. También el Señor es amor. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que Él ha derramado de su amor en nuestros corazones. Y cuando Él lo vea a usted y mira que usted no lo ama, ¿cómo se sentirá? Es como aquel que está enamorado de una chava o de un chavo y suspira, pero el otro ni la pela, o la otra ni siquiera te voltea a ver. Y tú llegas: mire, quisiera hablar con usted. No, yo no. Pero es que, apártate de mí. Hermano, por eso van a llegar con Cristo y le van a decir: Señor, yo en tu nombre prediqué la palabra, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre. Y el Señor les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Sabe por qué dice eso? Porque nunca te envió y te fuiste por tu lado. Así como aquellos que iban en el autobús, ¿verdad? Y el uno le dice al otro: hola, ¿qué tal? ¿Estás siempre en llamada final? Dice: no, le dice: ya, yo le estoy dando por mi lado. Imagínese, hermano, como que esta cosa es darle por su lado, como cualquier cosa. ¿Ah? No, hermano. Mira, hermano, desde que el Señor me metió a llamada final, que no era llamada final, ya le conté yo, ¿verdad? Pero de que me llevó con mi apóstol, que no era apóstol tampoco, era pastor, 1989. Y hermano, me han llegado oferta tras oferta, tras oferta, tras oferta. ¿Y sabes lo que yo les digo? El Señor no me ha dicho nada a mí. Así es que voy a esperar en el Señor. Y el día que el Señor haga lo que Él quiere hacer conmigo, va a ser bajo la cobertura primaria. Hermano, Dios nunca dice: fíjate, Pastor Freddy, que me equivoqué, así, hoy le vamos a dar por este otro lado. Y es más, si quieres tú, dale por tu lado. ¿Así es Dios? No. El Señor es ordenado. Es un Dios de orden. Por eso, mi amado, yo cierro mi Biblia cibernética y le digo a usted: sea paciente, no corra. Dios tiene un propósito en su vida y es un propósito santo. Y Dios tiene una voluntad perfecta. Dios no tiene voluntades como muchos predican y dicen: ay, es que en la voluntad permisiva. Claro, la queremos camuflajear, porque como no le dimos al blanco, decimos la voluntad permisiva. Perdóneme, Dios solo tiene una voluntad y es perfecta. Y Él quiere que tú y yo aprendamos a esperar en su voluntad perfecta. Gracias por estar con nosotros. Iglesia de Cristo, Ministerio Llamada Final San Diego, te invita a nuestros servicios los días martes a las 7 p.m., viernes a las 7:30 p.m., domingo a las 9:30 a.m. y a nuestros servicios de damas cada primer sábado del mes a partir de las 10 de la mañana en el 3535 Enterprise Street,
San Diego, California 92110. ¿Necesitas oración? Llámanos al 619-757-6785. Una vez más, al 619-757-6785. Bendiciones.